Hola, un buen día, ¿cómo les va? Les saludamos de la Plena de Seguros, José. Hola, un gusto saludarles. El día de hoy tenemos una invitada especial, es una invitada que la conocemos, justo hablamos hace un rato contigo, nos conocemos casi 20 años, casi dentro del mundo de los seguros y también como amigos, porque al final esto es un camino de ser amistades. Y, y más bien nos gustaría que nos cuentes quién eres tú, mi querida Yani, y quién eres tú, cuál es tu trayectoria. Así nos vamos conociendo y vamos contando sobre el mundo de los seguros a nuestra audiencia. Bienvenida a la casa. Gracias, José, Andy. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes. Mi nombre es Janina Muñoz, soy profesional en seguros desde hace aproximadamente más de 20 años. Inicié primero como broker de seguros en 2 de las compañías y luego pasé a una aseguradora, en donde tuve la suerte de pertenecer al departamento de indemnizaciones o de siniestros. Y también, gracias a nuestros líderes, tuve la oportunidad de formar parte de varios grupos de trabajo, como por ejemplo líder de procesos, embajador de cultura, embajador happiness. Tú ponías la cara alegre en la compañía. Sí, tanto internamente como externamente. Por supuesto que sí, siempre es importante, ¿no? Claro. Eres la cara frente a lo que son las personas internas y a los externos. El clima laboral, me imagino, ¿no es cierto? El clima laboral sobre todo. Y también de experiencia del cliente, que es un tema muy importante, ya que no solamente es del servicio, claro, ya que las compañías de seguros y las empresas como tal deben tener el conocimiento de que un cliente realmente está satisfecho, y si está satisfecho, él puede recomendar. Claro. Y podemos tener muchos más clientes a través de esta experiencia y recomendación. Es lo que llamábamos antes del post-servicio. Correcto. ¿No es cierto? Una vez hecha la venta, el tiempo que venía para mantener en fin, demostrar tu servicio frente al cliente. Sí, exactamente. Y claro, y fidelizarle, ¿no? Porque al final del día el cliente de seguros es importante tanto para la compañía de seguros como para nosotros los brokers, pero en el tiempo, no el que le vendas una póliza y que después al año ya no quiera contratar contigo. Correcto. No hay sentido en eso. La idea es que tú tengas un cliente de 5, 7, 15 años y demás, como nuestra amistad. Correcto. Perdure en el tiempo, porque ahí es donde se genera realmente, tanto para el cliente el beneficio de contratar un seguro y que lo puede sacar el jugo, y como para nosotros, que mantener el cliente y con un cliente contento. Y ahí cuéntanos, ¿cuáles han sido tus experiencias dentro de Equinoccial en el área de indemnizaciones? ¿Qué te pasó? ¿Cuál ha sido tu siniestro más complicado? ¿Te acuerdes y que nos quieras contar? Bueno, creo que para todos los siniestros en donde todos fue como un ejercicio, un ejemplo de vida, el terremoto. Después vino la pandemia. En reclamos grandes siempre hay reclamos que, por ejemplo, incendio, de casco de buque, que también ocurre de todo un poco. Ahora, aquí lo importante, como esto es un negocio de personas, sobre todo el cliente debe estar al tanto de cuáles son las condiciones de su póliza. Por eso es muy importante contar con un asesor productor de seguros, porque para eso están las compañías de seguros, ¿no es cierto?, para cubrir los siniestros. Sin embargo, es importante, como siempre digo yo, y en un broker de seguros, lo que nos decía nuestra gerente es, siempre coméntale al cliente qué no está cubierto. Porque claro, ya cuando conoce que no está cubierto, lo demás es más fácil, ya no tiene la expectativa. Ustedes saben que en indemnizaciones o en siniestros es donde se puede medir la satisfacción del cliente y realmente se sabe si lo que compraron o adquirieron esa póliza le dio resultado o no. Correcto. Entonces, y eso de una buena suscripción. Exactamente, depende de una buena suscripción. Claro. Es importantísimo tener el departamento de siniestros que sepa que está con el cliente, obviamente si es que está dentro de las condiciones de póliza, y saber que la compañía estamos ¿para qué? Para pagar los siniestros. Claro, ahí también es importante saber diferenciar, ¿no? No es lo mismo vender una póliza de seguros para un banco que para una empresa pymes que se dedica a la fabricación de textiles. Correcto. Entonces, claro, los dos van a llevar productos similares de incendios, robo, equipo electrónico, rotura, entre otros, pero no va a ser la misma exposición de ese riesgo
dentro del banco a que una de textiles, donde es más propensa al incendio y la otra más propensa al robo. Correcto. Entonces, por ahí lo que vamos captando igual lo que nos va a... Claro, y ahí hay que medir lo que tú decías en la parte de la suscripción, justamente, técnicamente, que aplique inclusive, porque no es lo mismo lo que tú dices, una textilera que un banco, va a tener un riesgo completamente diferente. El banco podrá tener un riesgo de transporte de dinero muy frecuente o dinero en permanencia. Una textilera tendrá mucho riesgo en rotura de maquinaria y en incendio propio, y por el vicio de su mercadería, justamente. Pero desde mi punto de vista, la parte corporativa como es un poco más manejable al tema de personas, porque generalmente las personas o contratan directamente un seguro y no tienen el conocimiento total y van a lo que suceda, ¿no? Claro, van ciegos, por decirlo así. Claro, para eso es justamente el asesor de seguros. ¿Y de algún siniestro que te haya marcado, que nos quieras contar alguna tragedia tal vez? No es necesario que nos menciones con qué compañía ni qué cliente, pero siento experiencia. Ajá. Sí, los como incendios. Para retroalimentar a nuestro público. Antes no ocurrían tantos incendios como últimamente en los últimos años se venían presentando. Pero eso es una falta también de pronto del riesgo como tal. Las compañías han dejado de realizar las inspecciones de riesgo y ese es un tema muy importante. Se vuelve un tema más comercial. Correcto. Que técnico. Exactamente, tal vez por el costo. Probablemente. Claro, es incluir un inspector en el costo de la suscripción. Sí. Pero al final es más técnico, ¿no? Sí, totalmente es más técnico. Y yo creo que la parte de los incendios es la parte más complicada que puede tener. Muchos son los siniestros que pueden existir, pero al tema del siniestro también puede existir un lucro. Recuerden ustedes que como la compañía deja de vender sus productos o de comercializarlos, pues entonces ahí sí hay un riesgo bastante alto, pero para eso están las compañías. Fue un siniestro bastante grande en donde por suerte el cliente también colaboró con su gente. Porque nosotros siempre lo que se pregunta en siniestros es, antes de cualquier cosa de iniciar el proceso, usted, su familia, todos, ¿están bien sus empleados? ¿Están bien? ¿Cómo se encuentran? Claro, la parte humana es primordial, ¿no? Esa parte mucho antes que las pérdidas económicas, porque para las pérdidas económicas se supone que debe estar la póliza de seguros. Correcto, correcto. Para eso está la póliza de seguros y para eso está el acompañamiento del asesor productor de seguros, que para mí es muy importante, muy, muy importante. Ahora una partecita que me llevo de ahí es, al momento de la práctica, tú desde la visión de una compañía de seguros, aparece este intermediario que es el ajustador de seguros, que es, ahí sí sería bueno que les expliques a nuestros oyentes de cómo es y cuál es la figura que viene a desempeñar un ajustador, porque tú ya comienzas a delegar como compañía, pero ¿hasta qué responsabilidad? Es una muy buena pregunta porque el ajustador es el intermediario entre la compañía de seguros y el cliente. Es los ojos de la compañía de seguros, es el que sabe la parte técnica y claro, muchas veces de acuerdo al monto o de acuerdo al tipo de siniestro que sea, ellos tienen sus técnicos y sus profesionales. Entonces les pueden dirigir al cliente cuáles son los pasos para reclamar su siniestro, como también son los requerimientos de documentos. El ajustador es la persona que en cuanto se le notifica el siniestro, va al lugar y realiza su inspección, conoce sobre las condiciones generales y particulares de la póliza y en ese momento puede dar la recomendación e indicarle muy probablemente si algo más necesita o cuáles son los siguientes pasos a seguir hasta culminar el reclamo. Como ustedes saben, el tiempo del reclamo dura hasta que se entrega el último documento, pues y se puede pasar a la liquidación del reclamo. Ahora ahí te devuelvo una pregunta. ¿Tú crees que el ajustador incrementa el gasto de liquidación o optimiza el valor de liquidación? No, desde mi punto de vista, se dicen muchas cosas del ajustador de siniestros, pero desde mi punto de vista el ajustador es la persona técnica que no infla ni minimiza el reclamo, sino que es el técnico que realiza la revisión de los daños y te dice, este es el valor que de acuerdo a las condiciones técnicas y de acuerdo a los valores en el que está asegurado, les da una recomendación. Se dice mucho acerca de los ajustadores, pero en realidad ellos son las personas, si son expertos que llevan años en el mercado y conocen su negocio,
créanme que están en buenas manos. Claro, depende del ajustador, ¿no? Hay igual como calidades en cualquier área. El trabajo del ajustador básicamente es peritar el siniestro y dar un valor, debería ser el valor justo, adecuado en pagar. ¿Y quién le paga a los ajustadores? Las compañías de seguro, ¿no es cierto? Por supuesto, las compañías de seguros, pero aquí es un tema muy importante. Recuerden que de acuerdo al tipo del negocio, también los casos o las negociaciones pueden ser con reaseguros. Puede ser un negocio internacional, un negocio facultado, y ahí intervienen terceras personas, en donde ellos son los que deciden realmente cuál es el ajustador que va a estar a cargo del caso. Y muchas veces los tiempos o los SLA son muy diferentes. Es un tema que yo considero desde mi punto de vista que el asesor productor de seguros siempre debe comentar. O si es que el negocio es directo con la compañía de seguros, se debe comentar desde un inicio. Claro, todo depende del tamaño del negocio, ¿no? Claro, no es lo mismo lo que hablábamos hace un momento, una pyme pequeña versus una gran industria donde necesariamente vamos a tener que llevar ese negocio a un reasegurador y facultarlo y poner las condiciones específicas del reasegurador, que te va a decir lo que tú mencionabas, los tiempos, ¿no? Yo voy a mandar el ajustador en 10 semanas. ¿Por qué? Porque esos son mis tiempos y así lo manejo y así tengo un contrato con la aseguradora, que al final es el que pone el front de la póliza de seguros. Correcto. Lo que sí es bien importante es cumplir los tiempos, ¿no? Los que hay aquí en el país, en Ecuador, porque los reaseguradores pueden ser de diferentes países, pero recuerden que la ley rige acá en el país. Claro, correcto. Ahora, Janet, también en tu introducción hacías referencia que, bueno, estuviste en la industria tanto como broker como aseguradora. Correcto. Es un cambio o son las dos esquinas del cuadrilátero, por decirlo así, ¿no es cierto? Hay gente que no lo logra llegar a ese nexo entre el uno y el otro o dar ese cambio. ¿A ti cómo te costó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo ves el escenario desde un lado y desde el otro? Es una buena consulta porque ser broker de seguros, asesor productor de seguros, te da la pauta para conocer directamente cuál es la necesidad del cliente y qué pólizas tú les puedes ofrecer y decirle las cosas como son, qué es lo que está cubierto y qué es lo que no está cubierto. Sin embargo, desde la compañía de seguros tienes una persona intermediaria para obtener el negocio. Y la aseguradora es con la que directamente se realiza el contrato. Sí hay un intermediario, por supuesto, pero en caso de tener un siniestro, la aseguradora es la responsable. Entonces, sí es un tema muy interesante desde un broker o asesor productor de seguros, porque es quien tiene la directa comunicación con el asegurado. En cambio, la aseguradora está realmente de acuerdo a la firma de un contrato, es la que ve si es que está cubierto o no está cubierto el riesgo. Y a ti como Yanina Muñoz, ¿cuál te gustó más? Aseguradora el 100%. ¿Ah, sí? Sí. Team aseguradora. Aseguradora el 100% y les voy a decir la razón. En un broker de seguros uno se vuelve multidisciplinario, aprende de todo, pero en una compañía de seguros mucho más, porque como les comentaba, vienen los reaseguros, viene el tema de cobranzas, viene un tema mucho más amplio, el tema de actuarios, el tema de poder estar en lo que son proyectos, procesos, y es la oportunidad que yo tuve en este caso. Claro, también porque pudiste trabajar en una compañía de muy buena calificación en el mercado, también que ya te instruye, te pone todo ese tipo de procesos, que implementas buscando una calidad en el servicio. Totalmente, y además de esto va acoplado también con las herramientas. Las herramientas como por ejemplo BPM, que lo instalamos en los últimos meses, y también eso ayuda a mejorar los tiempos, ¿no?, de respuesta y a tener una comunicación mejor. ¿Tú qué tipo de siniestros nomás has liquidado dentro de la aseguradora? Todo lo que ramos generales y vehículos. Ramos generales, exactamente, no vehículos. Ramos generales como property, líneas financieras, casco de buque. Qué chévere. Adición. También nos contabas que en algún momento estuviste en transformación digital, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia con la tecnología? Porque al final esto es una industria nueva dentro de
el mundo, que es la tecnología que está transformando a las empresas. Inclusive nosotros hemos llegado a tener un departamento de tecnología dentro de nuestra empresa, justamente para, aliado a nuestra industria, que son los seguros, desarrollar nuevos productos, innovar. Cuéntanos cómo te fue ahí. Es un tema muy interesante porque trabajas también con otras áreas de la empresa, como son proyectos, son IT, y el departamento al que realmente dentro de la cadena de valor afecta. Nosotros en su momento iniciamos con un tema que fue Kaizen, en donde apareció ya la tecnología con el tema de en ese entonces un fast track, y luego fue con el mejoramiento de herramientas como la liquidación y la transferencia electrónica, que es un tema que hoy por hoy ya la mayoría de las compañías luego de la pandemia ya lo tienen. Es muy interesante poder interactuar con la tecnología porque el cliente también siente en lo que son tiempos. Antes las demoras eran de hasta 12 días, 20 días, y ahora la tecnología ayuda mucho a que estos tiempos mejoren. Sin embargo, no hay que descuidar siempre la experiencia del cliente, que es un tema muy importante. Nosotros podemos hacer varios cambios tecnológicos, pero también hay que ir con el broker o con el cliente y saber si es que realmente eso va a ser de utilidad. ¿Te acuerdas que conversábamos hace un poquito antes de la pandemia, justamente en esa etapa de tu carrera profesional, que estabas empezando con el tema de la transformación y ahí no teníamos pólizas digitales, ¿te acuerdas? Y hablábamos, teníamos una conversación, la Jan y yo, así informalmente decíamos, qué bestia, el día que lleguemos a las pólizas digitales va a ser un avance increíble. Y hoy por hoy podemos enviar una póliza por WhatsApp, por mail y demás. Antes teníamos que entregar una póliza física, con firma física. Eso nos ha permitido también evolucionar dentro de la industria y dinamizar nuestra entrega de valor hacia el cliente final. Porque no es lo mismo que te demores 10, 12 días en entregar una póliza a que te demores horas. O sea, ahí también nos da la oportunidad de expandir el mercado. Porque antes era imposible, o sea, vendías una póliza en Quito y hasta mandar mi invento a Loja. Pasaban 2 o 3 días, ya la necesidad se había acabado. Cambia ahora igual, puedes emitir en Quito y en cuestión de segundos, minutos, igual la póliza ahí está llegando. Claro. Hemos eliminado las barreras geográficas. Nosotros, como un broker de seguros, vendemos hoy por hoy, y te digo, en todas las provincias del Ecuador, y tenemos clientes en todas las provincias del Ecuador y simplemente lo hacemos a través de nuestras aplicaciones y nuestros medios digitales, y eso nos ha permitido eliminar las barreras. Pero también es un tema muy importante esta transformación porque ahora las respuestas son rápidas. Los clientes no esperan. Los clientes ya saben que hay esta tecnología y si no dan respuesta en una compañía van a la otra. Correcto. Y es un... Claro, la exigencia del consumidor final al final viene siendo mayor porque entiende que ya hay un estándar mayor, la vara ha subido y yo he visto desde los últimos 5 años, desde la pandemia específicamente, que muchos brokers también que han sido old school, por decirlo de alguna forma, les ha costado mucho introducirse en esta nueva ola de tecnología y de entregar las cosas en el día y en la hora que se necesitan entregar, que al final también el tiempo es dinero, tanto para el cliente como para el broker, para la compañía de seguros. En una reunión que tuvimos charlábamos de este tema porque decíamos cuáles son las barreras. Si es la barrera generacional, tal vez por la edad, que de lo que revisamos no era tanto así, la verdad, porque mucho depende de qué es lo que el cliente quiera. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi padre estudió a los 70 años el tema, todo lo que es sistemas, a sus 70 años. Entonces yo seguí su camino y por ese motivo también me interesé mucho en este tema. Entonces ya no se trata de una barrera generacional, sino es de cómo uno como cliente lo perciba y cómo uno quiere verse dentro de este nuevo medio. Correcto, y estas nuevas oportunidades por un lado y también son al final del día retos para las personas, tanto en hábitos como las empresas. Pero ahí cabe una comparación que siempre es muy práctica, ¿no? Si bien te subes a la ola o te ahogas.
Esa es otra, porque si no lo tomas, no te lo aprendiste a subir a la ola simplemente te pasa por encima y te vuelves obsoleto. Entonces ahí también va mucho de la visión y de la buena predisposición de la persona que lo vaya a asumir. Por supuesto. Y lo del clima laboral, nosotros hemos tenido también ese reto, ¿no? Cuando empezamos nuestra transformación digital, a todo nuestro equipo de trabajo también le pusimos en un mismo ambiente, porque sí te van a costar, esos primeros pasos van a costar, van a ser cambios difíciles. Como me acuerdo yo, no sé si tú, Andrés, cuando empezamos a trabajar también con la nube, para las chicas también fue al principio difícil, ¿no? Es un paso complejo, pero una vez que se adaptan, ya al final estás solucionando cosas en menor tiempo. Claro, todo ese tipo de cambios. Recuerden, físicamente las oficinas también tenías tu servidor, tenías tu CPU, tenías tu archivo, que se trabajaban cuartos enteros de archivo, que hacías media oficina era solo archivo de pólizas. Entonces ahora ya todo va a la nube, ya va directamente a los correos electrónicos y ya todo es un archivo digital que incluso optimizamos espacios y ahí nos comenzamos a cambiar en la que es marca verde. O sea, tratar de ahorrar también hojas, reciclar y todo ese tema que es donde ahora también las industrias tratan de moverse y hacer un mix de gestión. Total, pero es lo que conversamos hace un momento, es muy importante la seguridad de la información, porque uno maneja datos de varios clientes, varias personas, y necesitamos tener la seguridad que esos datos estén resguardados para no tener inconvenientes. Correcto, nosotros hicimos hay una superintendencia de control de datos desde hace menos de un año, que está el superintendente y hay una nueva ley, de hecho, que está ¿desde cuándo? En órbita podría decirse que desde junio del año anterior. Junio desde el año anterior. La ley existía antes, pero no había ya 3 años más o menos tiene la ley, pero no había el control. Ahora ya hay la ley, el control y la normativa. Y hasta la sanción. Y hasta la sanción. Entonces, de hoy en adelante, o desde hace algunos meses hacia atrás en adelante, y hay que tener un gobierno de datos, ¿no? Lo que hablabas tú y les escuchaba en su entrevista con Gracie, con Gaby. Tú también estás trabajando en IA. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo te está yendo en esa parte? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has aprendido? Les comento un poco acerca de la inteligencia artificial, que estoy siguiendo otra carrera adicional en administración de empresas y se dio la coyuntura que teníamos la opción de presentar una tesis escogí yo inteligencia artificial, escojo, ingreso a una página web y encuentro el nombre de la empresa ABC Seguros, mis buenos amigos. Tus buenos amigos, a las órdenes. Y pues esto ayudó mucho para que yo pueda desarrollarme más en lo que es la inteligencia artificial, un campo que está ingresando recién al mundo global y especialmente en Ecuador, porque no hay muchas empresas, tanto aseguradoras, que todavía nos falta mucho, hay una que otra empresa en general que está entrando en la inteligencia artificial. Hay muchos desafíos, hay muchas barreras, como cuáles son estos, como los costos, como encontrar a gente especializada que sepa sobre el manejo de inteligencia artificial, especialmente las damas, las mujeres, somos los que quizá estamos más teniendo ese conocimiento, y hay mujeres muy destacadas que ya están hasta en grupos internacionales. También esto no quiere decir que los hombres no lo sean, los hombres sí también están dentro de la inteligencia artificial. Pero en el mes de la mujer te vamos a decir que... Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que les conviene estar de acuerdo. Te vamos a decir todo sí. Y realmente ya me entra la emoción, ya tengo emoción, quiero seguir teniendo más conocimiento y aplicar en el mercado asegurador, aplicar en otras compañías, que la gente pueda saber que nosotros podemos asesorarles en este tema y crecer, que hay un largo camino todavía por recorrer, ¿no? Muchas gracias, mi querida Yani. Ha sido un placer escucharte, tener esta charla sobre seguros, sobre tus anécdotas. Qué interesante lo de inteligencia artificial. Esperamos, nosotros también como ABC estamos metiendo muchas ganas por ese lado, dándole un proyecto interesante, atractivo y que tenga un camino contigo de la mano. Claro. Y te agradecemos mucho tu tiempo, ¿no? Que esperemos que esta charla también te haya gustado y cualquier cosa
esta es tu casa. Gracias, Dani, por la visita. Qué chévere verte después de sumando el tiempo. Ya es bastante que nos hemos vuelto a encontrar y que bueno, que sigamos en la industria y haciendo cosas buenas y buscando siempre dinamizar el mercado. Estamos a las órdenes, puedes venir a veces que quieras aquí, ya sabes que cuentas con tus amigos. Gracias, Andy, José, para mí es un gusto compartir con ustedes y hasta pronto. Recuerden que estamos en La Plena Seguros, donde te ayudamos a sacar el jugo a tus seguros. Pasen bien.